está a punto de morir. Ni siquiera se sabe si sobrevivirá a esta operación cerebral. Si deja esa tarjeta con 6 millones de euros, los problemas legales, el reparto de la herencia serán un infierno. Saca todo el dinero. Compra el chalet para Lucía de una vez. ¿Para qué guardar dinero para alguien que se está muriendo, hijo? Esa frase no salió de la boca de un enemigo acérrimo. Fue pronunciada por Carmen, la misma mujer a la que durante el último año yo, apretando los dientes, había llamado mamá, la persona que cada día me servía un plato de comida caliente y me preparaba caldos reconstituyentes. Se lo espetó a Javier, el hombre con el que compartía mi vida y mi cama, justo al otro lado del pasillo de la sala de reanimación, cuando a mí solo me separaban de ellos una delgada pared de cristal y una puerta entreabierta. En ese momento, la anestesia todavía corría por mis venas y mi cabeza, envuelta en un vendaje blanco impoluto, supuraba sangre. Pero, extrañamente, mis oídos captaron cada sílaba, frías, crueles, afiladas como un cuchillo clavándose en mi pecho. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque el dolor absoluto del aborto traición había congelado cada una de mis neuronas emocionales. Tumbada, inmóvil, en aquella cama blanca que apestaba a alcohol desinfectante, comprendí con amargura que la familia en la que había invertido cuerpo y alma no era más que una manada de lobos hambrientos, esperando pacientemente a que cayera para devorarme sin dejar ni un solo hueso. Pero Carmen se equivocaba. Y Javier también. Creían que estaban desplumando a una oveja moribunda. No tenían ni idea de que esos 6 millones de euros no eran solo mi dinero. Eran la bomba de relojería de un mundo oscuro, y que con una sola llamada mía, todo su árbol genealógico sería reducido a cenizas. Me llamo Isabella. Tengo 33 años. En Madrid, en el sector de los equipos médicos, no hay nadie que no conozca mi nombre. Empecé de la nada, pateando la calle como una simple visitadora médica, cargando con tensiómetros para ofrecérselos a pequeñas clínicas, hasta que fundé mi propia empresa y conseguí contratos millonarios para suministrar equipos quirúrgicos a los hospitales más importantes del país. La gente me miraba y decía que era una mujer de acero, pero al final, soy una mujer. Y por mucho que pudiera mover hilos en el mundo de los negocios, al volver a casa, solo anhelaba la paz de un hogar. Por eso, elegí Javier. Él no era un magnate ni un empresario de éxito. Era profesor de literatura de bachillerato cuando lo conocí. Su aspecto de intelectual, sus gafas y su voz cálida me conquistaron por completo. No le importaba cuánto dinero ganaba. Solo se preocupaba de si me había mojado con la lluvia al volver del trabajo o si comía a mis horas. Esos pequeños gestos de cariño nublaron el juicio de una mujer agotada por el campo de batalla empresarial. Decidí casarme con él, ignorando las advertencias de mis amigos sobre la disparidad entre una directora general y un profesor con un sueldo modesto. Me volqué en su familia. Carmen, mi suegra, había enviudado joven y había sacado adelante a Javier y a su hermana pequeña, Lucía. La primera vez que nos vimos, me cogió las manos con los ojos llorosos y me dijo: «Hija, somos una familia humilde, no tenemos nada que ofreceros. Javier es un buen hombre. Solo espero que lo quieras. Te considero mi propia hija». Creyendo en esas palabras, gasté dinero sin miramientos. Derribé la ruinosa casa de pueblo de Carmen y construí en su lugar un moderno chalet de 3 plantas en una buena urbanización. Le compré una scooter de alta gama a Lucía, para que fuera a la universidad sin ser menos que sus amigas. El sueldo de Javier se lo quedaba él para sus gastos. Todos los costes de la casa, eventos familiares y caprichos salían de mi tarjeta. Creía que si les trataba con sinceridad, recibiría lo mismo a cambio. Pero fui demasiado ingenua. Hace un mes,
Estaba a punto de cerrar un contrato colosal, la importación en exclusiva de un sistema de cirugía robótica de Alemania, valorado en varias decenas de millones. Para que la operación saliera adelante, necesitaba demostrar mi solvencia financiera. Don Ricardo, mi padrino y mentor que me había guiado desde mis inicios, y que también era un poderoso inversor en la sombra que financiaba grandes negocios, me transfirió 6 millones de euros a mi cuenta, VIP como fondo de garantía. Isabella, este dinero es del consorcio. Confío en ti para que figure a tu nombre como garantía. Cuando termines, devuélvelo intacto. Si falta un solo céntimo, se aplicará la ley de la calle, me advirtió don Ricardo con una mirada gélida. Por supuesto, entendía el peso de esa suma. Era un arma de doble filo que no podía tocarse bajo ningún concepto. Sin embargo, justo en el momento más tenso del proyecto, mi salud empezó a deteriorarse de forma alarmante. Al principio, eran solo leves dolores de cabeza. Pensé que era por trasnochar y trabajar demasiado, pero mi estado empeoró vertiginosamente. Empecé a tener náuseas y mareos. A veces, en mitad de una reunión, todo se volvía borroso y oía un pitido constante. Javier se mostró increíblemente preocupado. Cada día me preparaba batidos y me obligaba a tomar unas costosas cápsulas que, según él, un conocido le traía de Estados Unidos para nutrir el cerebro. Pero, extrañamente, cuanto más tomaba esos suplementos de mi atento marido, más débil me sentía. Hasta que una tarde me desplomé en mitad del salón, convulsionando y echando espuma por la boca. La ambulancia llegó en un borrón de urgencia y confusión. No me llevaron a uno de los grandes hospitales públicos con los que solía trabajar. Javier insistió en ingresarme en una clínica privada donde, según él, conocía a una eminencia en neurología. Cuando desperté en urgencias, la cabeza me dolía como si me la estuvieran martilleando. El médico entró con un semblante de extrema gravedad y nos mostró las imágenes de un TAC, un meningioma que comprimía el nervio óptico y el centro motor. La situación evoluciona muy desfavorablemente. Hay un edema cerebral severo. Debemos realizar una craneotomía para extirpar el tumor de inmediato en las próximas 24 horas. De lo contrario, la paciente podría quedar paralizada o, incluso, morir en cualquier momento. Las palabras cayeron sobre mí como un rayo. Un tumor. Mortal. ¿Cómo era posible, si en mi chequeo general de hace 6 meses estaba perfectamente sana? Pero el dolor atroz que me desgarraba no me permitía pensar con lógica. Carmen se puso a llorar a lágrima viva, dándose golpes en el pecho. Dios mío, hija, ¿por qué mi niña tiene que sufrir así? Doctor, salve a mi nuera, cueste lo que cueste. Lucía, a su lado, también sollozaba, secándose las lágrimas, y Javier me apretaba la mano con fuerza, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. Isabella, no tengas miedo, estoy aquí, tienes que vivir. Te lo suplico, en medio del pánico, entre la vida y la muerte. Ver a mi familia política llorar y gritar por mí ablandó mi corazón. Creí que me querían de verdad, que sentían mi dolor como suyo. El médico nos informó del coste de la operación, los medicamentos de importación, los cuidados intensivos. El depósito inicial ascendía a casi 20.000 euros. En esa situación de urgencia, las cuentas de la empresa estaban bloqueadas para la auditoría del contrato del robot. No tenía efectivo en casa y mi tarjeta de crédito personal estaba en la caja fuerte de la oficina. Lo único que llevaba en el bolso era esa poderosa tarjeta platino. La tarjeta que contenía los 6 millones de euros de don Ricardo. Un terrible dolor de cabeza me hizo querer desmayarme. Javier me acarició el dorso de la mano, con una voz suave pero extrañamente apremiante. Isabella, él
Depósito es muy alto, no puedo reunirlo ahora mismo. Y no tienes aquí tu tarjeta. El médico dice que hay que pagar para programar la cirugía de urgencia. ¿Y si le das tu tarjeta VIP a mamá? Que baje a administración y pague el depósito para salvarte la vida. Ya resolveremos el resto después. Carmen intervino, con la voz quebrada. Eso es, hija, el dinero no importa. Ahora, dame la tarjeta. Yo pago lo que sea y guardo bien las facturas. Preocúpate de la operación. Dudé. Mi cerebro, casi en huelga, todavía emitía una señal de alarma. Era el dinero de don Ricardo. No debía tocarse ni un céntimo. Pero el dolor me subió, hasta la coronilla, haciéndome gemir. Sudaba a mares. Mis ojos se nublaban. Miré a mi marido, el hombre al que amaba, con el rostro demacrado y los ojos llorosos. Miré a mi suegra, temblando de preocupación. Pensé, soy su nuera, he cuidado de ellos durante años. ¿Acaso no podía confiar en ellos ahora que estaba al borde de la muerte? Solo eran 20.000 euros para el depósito. Después de la operación, se lo comunicaría a don Ricardo y lo repondría de inmediato. La vida era lo primero. Con mis últimas fuerzas, desbloqueé el móvil temblando, entré en la app del banco, autoricé la transacción para la tarjeta física y le susurré la contraseña. A Carmen, mamá, cógela. Paga solo los gastos del hospital. Este dinero es de la empresa. Es muy importante. Balbuceé, sin aliento. Carmen arrebató la tarjeta. Juro que, en el instante en que sus dedos tocaron el plástico, vi una extraña contracción en su rostro. Las lágrimas seguían en sus mejillas, pero en sus ojos brilló un destello de codicia animal, una avidez nunca había visto en aquella mujer de apariencia bondadosa. Tranquila, hija, lo sé. Voy a pagar ahora mismo. Lo primero es salvar a mi niña. Se dio la vuelta y se fue con una agilidad que no correspondía a una anciana hundida por la pena. Javier también se levantó y me acarició el pelo. Voy con mamá para ayudar con los trámites. Tú descansa y prepárate para la operación. No tengas miedo. La puerta se cerró. Caí en un profundo sueño por efecto del sedante que acababan de inyectarme. Mientras me llevaban al quirófano con la esperanza de salvar mi vida, no sabía que la tarjeta que acababa de entregar no iba de camino a la caja del hospital. Iba directa a una inmobiliaria de lujo en el centro de la ciudad. Y tampoco sabía que mi repentino edema cerebral, los mareos y las convulsiones, no eran naturales. Todo era una obra de teatro perfecta, una trampa mortal, tendida con las costosas cápsulas para el cerebro que mi devoto marido me había dado con sus propias manos cada día. Lo habían calculado todo al milímetro, esperando el momento de mi máxima debilidad para forzarme a entregarles la llave de una caja fuerte de 6 millones de euros a unos demonios con piel de cordero. La operación duró más de 8 horas. Para mí, esas 8 horas fueron un vacío negro, un sueño sin sueños, una deriva sin rumbo entre la vida y la muerte. Cuando desperté, lo primero que sentí no fue la luz, sino un dolor agudo y punzante que nacía en la nuca y recorría mi espalda, como si miles de cristales rotos me estuvieran cortando por dentro. La cabeza me pesaba, envuelta en una curta, gruesa capa de gasas. Oía el pitido rítmico del monitor cardíaco. El olor, penetrante a desinfectante, y la garganta seca. Intenté abrir los ojos, pero los párpados me pesaban como el plomo. Un tenue rayo de luz se coló por una rendija y me vi en una habitación completamente blanca, rodeada de aparatos médicos. Supe que lo había superado. Estaba viva. El alivio fue fugaz, porque el dolor físico me devolvió rápidamente a la cruda realidad. Intenté mover los dedos, pero apenas se movieron. Quise llamar, pero de mi garganta solo salieron sonidos roncos y entrecortados.
En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Pensé que sería Javier o Carmen, pero no. Era una enfermera joven, de rostro amable. Al verme despierta, sonrió. Ya se ha despertado. La operación ha sido un éxito. El doctor dice que es usted, muy fuerte. Me ayudó a incorporarme un poco. Me acomodó la almohada y me acercó un vaso de agua tibia con una pajita. Bebí un sorbo. La frescura alivió mi garganta. Pregunté con un hilo de voz: ¿dónde está mi marido? La enfermera se detuvo un instante, con una pizca de incomodidad en la mirada. Respondió, forzando la naturalidad: ah, seguro que su marido y su suegra han bajado a la cafetería a tomar algo. Han pasado toda la noche en vela por usted. Descanse tranquila, en cuanto pueda les avisaré. Asentí sin hacer más preguntas, pero la intuición de una mujer, especialmente una que acaba de regresar del umbral de la muerte, me decía que algo no iba bien. La vacilación de la enfermera, aunque sutil, no pasó desapercibida. Me quedé mirando el techo blanco, tratando de alejar los pensamientos negativos. Me dije a mí misma que quizás estaba siendo demasiado paranoica. Se habían preocupado mucho por mí. Poco después, entraron Javier y Carmen. En cuanto me vio despierta, Carmen corrió hacia mí y me cogió la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Hija, has despertado. ¿Qué susto nos has dado? El médico dice que todo ha salido bien. ¡Qué suerte hemos tenido! Lloraba a lágrima viva. Javier, a su lado, tenía el rostro demacrado y profundas ojeras. Me acarició el pelo y dijo con voz ronca: ¿cómo te encuentras? No hables, descansa. Ya ha pasado todo. Al ver esa escena, la última sombra de duda se desvaneció. Pensé que me había equivocado, que estaba siendo demasiado sensible. Estaban ahí, preocupándose por mí. ¿Cómo podía dudar de mis seres más queridos en un momento así? Sonreí, débilmente, intentando transmitir que estaba bien. Durante los 2 días siguientes, me cuidaron con esmero. Carmen me traía sopa y puré casero 3 veces al día. Me daba de comer, me lavaba la cara y me masajeaba las manos y los pies. Javier también permanecía a mi lado casi todo el día, leyéndome libros y contándome cosas divertidas para que me relajara. De vez en cuando me cogía la mano y me susurraba palabras dulces que hacía mucho tiempo que no oía. Tienes que recuperarte pronto. Me he dado cuenta de que sin ti no soy nada. Te prometo que a partir de ahora te compensaré por todo. Me sumergí en esa atención, en esa sensación de ser amada y valorada. Me olvidé del dinero, de los 6 millones. Pensé que, después de esta crisis, mi familia se convertiría de verdad en una familia. Javier cambiaría, mi suegra me querría, de corazón. Toda mi paciencia por fin habría dado sus frutos. Hasta una noche, 3 días después de la operación. Mi salud había mejorado un poco, ya podía sentarme sola. Esa noche, la enfermera vino a ponerme un analgésico y un sedante suave para que durmiera profundamente. Javier y Carmen dijeron que iban a casa a por más cosas y volvían enseguida. Tumbada en la cama, la medicación empezó a hacer efecto. Los párpados me pesaban. La habitación se sumió en el silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de la pared. Me quedé dormida, pero no fue un sueño profundo. Quizás por un efecto secundario o por una premonición que persistía en mi subconsciente. De repente, me desperté sobresaltada. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz amarillenta del pasillo se filtraba por la ventana de la puerta. Oía gente susurrando justo fuera. La puerta no estaba del todo cerrada, dejaba una pequeña rendija. Al principio pensé que eran las enfermeras de ronda, pero entonces reconocí una voz familiar. Era Carmen.
y la persona que hablaba con ella era Javier. El corazón me dio un vuelco. Contuve la respiración, aguzando el oído. La voz de Carmen era un susurro. Pero en el silencio nocturno del hospital se oía con una claridad espeluznante. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? Estos días ha estado tan dócil que me preocupa. La risa ahogada de Javier fue una puñalada. Una risa despectiva que nunca le había oído. Mamá, te preocupas demasiado. Las mujeres se vuelven muy vulnerables cuando están enfermas. Unas cuantas palabras bonitas y se lo creen todo. Ahora mismo piensa que soy el marido perfecto y tú la suegra ideal. Está tan conmovida que se le saltan las lágrimas, pensando que la queremos de verdad. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Me quedé inmóvil, rígida, con un sudor frío recorriéndome la nuca. ¿Qué estaban diciendo? ¿Una farsa? ¿Todo era una farsa? Carmen seguía inquieta. Pero 6 millones es mucho dinero. ¿Y si se da cuenta, monta un escándalo? He oído que tiene muchos contactos. Javier volvió a reír, esta vez con una frialdad que helaba la sangre. Da igual, a quien conozca. El médico lo ha dicho. Aunque la operación ha sido un éxito, hay riesgo de complicaciones. En el mejor de los casos, tendrá amnesia parcial. En el peor, podría quedar en estado vegetativo. Si se recupera del todo y nos acusa, diremos que delira por la enfermedad. Y si no lo supera, pues mejor. Los 6 millones serán nuestros, sin disputas. Está a punto de morir. Ni siquiera se sabe si sobrevivirá a esta operación cerebral. Si deja esa tarjeta, con 6 millones de euros, los problemas legales y el reparto de la herencia serán un infierno. Saca todo el dinero. Compra el chalet para Lucía de una vez. ¿Para qué guardar dinero para alguien que se está muriendo, hijo? Al oír eso, mis oídos pitaron y la sangre se me heló en las venas. Quise gritar, levantarme, salir y desenmascarar a esos dos demonios con piel de cordero, pero mi cuerpo no respondía. El sedante me había paralizado. Solo mi cerebro estaba dolorosamente despierto. Me quedé allí, con las lágrimas cayendo en silencio, empapando la almohada. No, eran lágrimas de debilidad, sino de rabia y asco. Sus lágrimas, sus palabras de preocupación, sus caldos, sus promesas, todo era una obra de teatro, perfectamente orquestada. No les importaba mi vida, solo esperaban a que muriera, a que desapareciera para poder apropiarse legalmente de todo mi patrimonio. Mi muerte no era una tragedia para ellos, era una oportunidad. Y yo, la estúpida oveja, me había entregado voluntariamente al Matarife. Había creído en la familia, en la bondad, en sus lágrimas de cocodrilo. Les había entregado no solo mi dinero, sino mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé con los ojos abiertos, mirando fijamente el techo, sintiendo cada gota del suero que entraba en mi cuerpo. Era salado, pero no tanto como el dolor que me desgarraba por dentro. De repente lo entendí. No podía morir. No debía morir. Si moría, no solo me robarían mi dinero, sino que la verdad quedaría enterrada para siempre. Tenía que vivir. Vivir para hacer que esos desalmados pagaran por lo que habían hecho. Vivir para demostrarles que la oveja que creían moribunda, cuando es acorralada, también sabe convertirse en loba. Desde ese instante, la Isabella de antes, la esposa buena y paciente, había muerto. La persona que yacía en esa cama de hospital era solo una cáscara vacía, con un corazón de piedra y una llama de odio recién encendida, lista para arrasarlo todo. La densa oscuridad del hospital dio paso a las tenues luces del amanecer. Los pájaros cantaban fuera de la ventana y el ruido del tráfico comenzaba a crecer. Un nuevo día empezaba, como si la conversación cruel de la noche anterior nunca hubiera tenido lugar. Había pasado la noche en vela.
El dolor físico de la operación parecía haber sido eclipsado por completo por el dolor del alma. Ya no sentía las punzadas en la herida. En su lugar, un frío me recorría la espalda, un entumecimiento absoluto. Cerré los ojos, repasando una y otra vez en mi cabeza cada palabra que Javier y Carmen habían dicho. Cada sílaba era como una aguja hundiéndose más en mi corazón, matando poco a poco la confianza y el amor que les había profesado. Cuando la enfermera del turno de noche entró para revisar mis constantes, se sobresaltó al ver mis ojos abiertos de par en par, mis mejillas hundidas y mis labios secos y agrietados. Isabella, ¿no ha podido dormir? ¿Quiere que avise al médico?, preguntó preocupada. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa débil. No te preocupes, solo me cuesta un poco dormir. No podía contarle la verdad. En ese momento, no podía confiar en nadie de esa clínica. La clínica a la que Javier había insistido en traerme, con su supuesta eminencia conocida. ¿Sería todo parte de su plan? Ese pensamiento me hizo estremecer. Tenía que salvarme a mí misma antes de que fuera demasiado tarde. Cuando la enfermera se fue, intenté incorporarme. El dolor casi me hace caer, pero apreté los dientes y aguanté. Alcancé mi bolso, que estaba en la mesita de noche. Dentro tenía 2 móviles. Uno era el personal, el que Javier conocía. El otro era el del trabajo, protegido con múltiples capas de seguridad, donde guardaba toda la información importante de la empresa y mis contactos profesionales. Ese, Javier nunca lo había tocado. Temblorosa, encendí el móvil del trabajo. Lo primero que hice fue enviar un mensaje a Clara, mi mejor amiga y una excelente doctora en el Hospital Universitario La Paz. El mensaje era breve. Clara, necesito tu ayuda para algo ultra secreto. No me llames. Ven a verme sola a la hora del almuerzo. Trae un kit de análisis de toxicología. Después de enviarlo, borré el mensaje y apagué el teléfono. Sabía que Clara entendería. Éramos amigas desde la infancia. Nos conocíamos mejor que hermanas. Si había usado la palabra ultra secreto, significaba que la situación era extremadamente grave. Luego, empecé a rebuscar en mi memoria. Las cápsulas para el cerebro que Javier me daba cada día. Decía que eran importadas, sin etiquetado en español, solo un frasco de vidrio oscuro con cápsulas de color azul pálido. Las había tomado sin dudar, creyendo que era una muestra de su cariño. Ahora, al recordarlo, me daba cuenta de lo estúpida que había sido. Mi deterioro físico había comenzado justo cuando empecé a tomar esas pastillas. Los dolores de cabeza, los mareos. Todo encajaba de una manera aterradora. Me tumbé y fingí dormir. Aproximadamente 1 hora después, Carmen y Javier regresaron. Seguían con sus rostros preocupados y sus palabras melosas. «Ya, ¿estás despierta, mi niña? ¿Has dormido bien? Te he traído una sopa de pollo con fideos. Come para reponer fuerzas», dijo mientras servía la sopa, soplando cada cucharada con cuidado. Javier se sentó a mi lado a pelar una manzana. Incluso contó un par de chistes para animar el ambiente. Al ver esa actuación perfecta, sentí náuseas, pero no podía dejar que lo notaran. Me obligué a tragar un par de cucharadas, asentí y sonreí, fingiendo ser la misma Isabella ingenua y débil de ayer. «Ah, aquí está», dijo Javier, dejando el plato de manzana y sacando del bolsillo el familiar frasco de cápsulas. «Es la hora de tu medicina. Tienes que tomarla regularmente para recuperarte antes». Sacó 2 cápsulas azules y me las ofreció con un vaso de agua. Miré las 2 pequeñas cápsulas en su mano y sentí que estaba mirando 2 balas, recubiertas de azúcar.
Esas cosas me habían llevado a esta situación. ¿Qué podía hacer? Si me negaba, sospecharían. Pero si las tomaba, no sabía qué más le harían a mi cuerpo. En ese momento, se me ocurrió un plan. Cogí las pastillas, pero al llevármelas a la boca, fingí un ataque de tos. Tosí tan fuerte que casi vomito. Las 2 cápsulas se me cayeron de la mano y rodaron debajo de la cama. «Cielo, ¿qué te pasa?», exclamó Javier, dándome palmaditas en la espalda. Carmen también se apresuró a darme un pañuelo. Hice un gesto con la mano, hablando con voz débil. «No es nada. Es que todavía me duele la garganta al tragar. ¿Puedo tomarlas más tarde?». Javier me miró con recelo por un segundo, pero al verme tan pálida y débil, no, sospechó. «Claro, como quieras. Ahora te doy otras». «No, no hace falta», lo detuve rápidamente. «Son muy caras. Déjame buscarlas, que se han caído». Fingí agacharme para mirar debajo de la cama, aprovechando que no me veían. Recogí rápidamente las 2 cápsulas y las escondí en la palma de mi mano, cerrando el puño. Después de buscar un rato, dije: «Nada, habrán rodado a algún rincón. Que las busque la enfermera luego cuando limpie. Estoy muy cansada, quiero dormir». No dijeron nada más. Me ayudaron a tumbarme y me taparon. Cuando estuvieron seguros de que dormía, me atreví a entreabrir los ojos. Vi a Javier agachado, buscando algo debajo de la cama. Mi corazón latía con fuerza. Por suerte, no encontró nada y probablemente pensó que las cápsulas se habían perdido. Se levantó, le susurró algo a Carmen y ambos salieron de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, abrí la mano. Allí estaban las 2 cápsulas, azules. Las envolví con cuidado en un pañuelo de papel limpio y las escondí en un compartimento secreto de mi neceser. A la hora del almuerzo, llegó Clara. Llevaba una bata blanca encima de su ropa, como cualquier médico visitando a un paciente. Al verme, se quedó paralizada. «Dios mío. Isabella, ¿qué te ha pasado?», dijo con voz temblorosa. No tenía tiempo para explicaciones. Le hice un gesto para que cerrara bien la puerta y le di el pañuelo con las 2 cápsulas. «Clara, en resumen, alguien está intentando hacerme daño. Necesito que analices esto lo más rápido posible. Y que nadie se entere». Clara cogió el paquete con el rostro pálido. Como médico, entendía la gravedad del asunto. «Tranquila, lo haré ahora mismo. Pero, ¿y tú? ¿Estás segura aquí?». Negué con la cabeza. «Tengo que quedarme, necesito más pruebas. Pero a partir de ahora, no comeré ni beberé nada que me den. Hazme un favor. Dile a la enfermera de guardia que soy alérgica a algunos componentes y que solo puedo comer la comida del hospital preparada bajo prescripción médica». Clara asintió, con determinación en la mirada. «Entendido. Ten mucho cuidado. Si necesitas algo, envíame un mensaje con nuestra antigua clave». La clave era un código que usábamos en la universidad para las emergencias más graves. Antes de irse, Clara revisó mi herida y los monitores. «La herida está bien. Las constantes son normales. Eres muy fuerte, Isabella. Tienes que sobrevivir. ¿Me oyes?». Asentí, con un nudo en la garganta. En medio de la traición de toda mi familia política, todavía tenía una amiga de verdad a mi lado. Era el único rayo de luz en la oscuridad que me envolvía. Esa tarde, Clara me envió los resultados a través de una aplicación de mensajería segura. Era una sola línea, pero me dejó helada. Diazepam en dosis altas mezclado con un anticoagulante suave. El uso prolongado causa deterioro neurológico, confusión, alucinaciones y aumenta el riesgo de hemorragia cerebral.
Leí la frase una y otra vez. Diazepam, un potente sedante que solo se puede usar bajo estricta prescripción médica. Anticoagulante, algo que podría convertir una cirugía cerebral en un desastre. Javier, mi intelectual y amable marido, me había estado envenenando día tras día. No solo quería debilitarme, quería que muriera en la mesa de operaciones o que me convirtiera en una persona con daño cerebral, fácil de manipular para robarlo todo. La verdad, desnuda, cruel y sangrienta. Tumbada en la cama, miré por la ventana. El cielo estaba gris, como mi estado de ánimo. Ya no había lágrimas ni dolor. Mi corazón se había convertido en piedra. Ahora solo tenía un pensamiento: venganza. Una venganza implacable. Una partida de ajedrez en la que yo sería la ganadora. En esta partida no solo reclamaría mi dinero, reclamaría mi vida y mi honor. Haría que aquellos que me empujaron al abismo probaran el sabor de la desesperación más absoluta. Tras descubrir la terrible verdad sobre las cápsulas nutritivas, comprendí que caminaba sobre una cuerda muy fina. Cada paso, cada palabra, cada mirada debía ser calculada. Cualquier error podría costarme la vida. Empecé a interpretar el papel de una paciente débil, confundida y con signos de amnesia postoperatoria. Era el papel más difícil de mi vida, pero también el único que podía protegerme en ese momento. Cuando Javier y Carmen me traían comida, no la rechazaba. Fingía comer un poco y luego decía que estaba demasiado cansada. En cuanto se iban, tiraba la comida en una bolsa de plástico que escondía bajo la almohada y que luego entregaba a una enfermera de confianza que Clara había puesto sobre aviso. Para beber, solo agua, embotellada, que le pedía a esa misma enfermera. Cuando Javier me daba las cápsulas, seguía fingiendo que me las tomaba, pero en realidad las escondía bajo la lengua y las escupía cuando él no miraba. Mi comportamiento también cambió. Me volví distraída, preguntando una y otra vez las mismas cosas con aire inocente. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Le preguntaba a Javier con la mirada perdida. O cuando Carmen me contaba algo, la interrumpía. Señora, no recuerdo nada, me duele mucho la cabeza. Al principio, parecieron dudar. Al principio parecieron dudar, una grieta en mi actuación. Pero, gracias a que una doctora amiga de Clara, previamente aleccionada por ella, les confirmó que la amnesia temporal era una complicación posible tras una cirugía cerebral, poco a poco se lo creyeron. Y, una vez que lo hicieron, sus verdaderas caras se mostraron con más descaro. Ya no necesitaban fingir su preocupación con tanto esmero. Empezaron a discutir sus planes delante de mí, creyendo que yo era solo un cuerpo sin mente que no entendía nada. Lucía, nos está metiendo prisa. El dinero ya está transferido. Hay que firmar el contrato de compraventa rápido, no sea que la inmobiliaria se eche atrás. Le dijo Carmen a Javier mientras me pelaba una naranja. Tranquila, mamá. Ya he hablado con ellos. Dicen que con el dinero es suficiente. Ahora solo hay que esperar a que ella se estabilice, y seguimos, respondió Javier, mirándome de reojo. Sabía perfectamente qué significaba estabilizarse. Esperar a ver si moría por alguna complicación o me convertía en una demente de verdad. Me quedé quieta, con el corazón roto, pero con una expresión de total inocencia. Trataba de memorizar cada detalle, cada palabra. Pero lo que más me dolía y me intrigaba era saber dónde habían ido a parar los 6 millones. ¿Qué habían hecho con ellos? Aunque había escuchado algo, necesitaba pruebas concretas. La oportunidad llegó una tarde. Javier salió al pasillo para atender una llamada que parecía importante, y Carmen bajó a la cafetería. Sola en la habitación, con la rapidez de un rayo,
Saqué el móvil del trabajo escondido bajo el colchón. No, me atrevía a llamar a don Ricardo. Mi voz era demasiado débil y podría preocuparle y hacerle actuar precipitadamente. Tenía que investigarlo por mí. Cuenta, abrí la aplicación de correo. En la bandeja de entrada había un email automático del banco enviado justo después de realizarse la gran transacción. Asunto: notificación de transferencia realizada con éxito. Lo abrí temblando y sentí que mi mundo se derrumbaba por segunda vez. La suma íntegra de 1.600.000 euros había sido transferida de una sola vez, apenas unas horas después de que Carmen se llevara mi tarjeta. El dinero no se había usado para pagar el depósito del hospital. Se había transferido directamente a la cuenta de una empresa llamada Inmobiliaria Royal Sol. Concepto: pago del 100% del valor del chalet, la finca de los Pinos 9, según contrato 258. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el móvil. Así que era cierto. No, una parte, no la mitad. Lo habían sacado todo, sin dejar un céntimo. Habían usado el dinero que representaba la supervivencia de mi empresa, el dinero del que yo era responsable ante don Ricardo, para comprarse un chalet. Me habían empujado al borde de la bancarrota y del peligro solo para satisfacer su codicia. Pero, ¿quién figuraba en el contrato? Respiré hondo, buscando más información. Entonces, una idea cruzó mi mente. Lucía, mi cuñada materialista. Abrí inmediatamente una red social. No era amiga de Lucía con mi cuenta personal, pero tenía un perfil secundario que usaba para seguir a la Murto, competencia. Escribí su nombre, y allí estaba, en la parte superior de su perfil, una publicación de hacía solo 2 días. Una foto de Lucía posando frente a un impresionante chalet blanco, rodeada de un jardín exuberante. Llevaba un vestido, de marca, y sostenía un enorme ramo de flores, con una sonrisa radiante. El pie de foto no podía ser más descarado. Por fin, un sueño hecho realidad. Gracias, mi mamá y a mi hermano, por el mejor regalo del mundo. Casa nueva, vida nueva, felicidad absoluta. Miré fijamente la foto del chalet. Reconocí el logotipo de la urbanización La Finca de los Pinos en la puerta. B9. Era ese. La sonrisa de Lucía, su felicidad, estaba construida sobre mi dolor y mi riesgo de muerte. Estaba celebrando sobre la tumba que su propia familia estaba cavando para mí. Debajo de la publicación, cientos de comentarios. Enhorabuena, Lucía. Qué genia, tan joven y ya con un chalet. Qué familia tan increíble tienes. Tú, madre y tu hermano son lo más. Lucía respondía a cada comentario con orgullo. Jeje, ha sido un golpe de suerte. Mi mamá y mi hermano son los mejores. Gracias a todos. Pronto os invito a la inauguración. ¿Inauguración? Pensaban celebrar una fiesta con el dinero que me habían robado. Seguí leyendo los comentarios, y mis ojos se detuvieron en uno en particular. Una cuenta llamada David King, con la foto de perfil de un hombre apuesto en traje, junto a un superdeportivo, había escrito en inglés: Congratulations, my love. Our dream house. See you soon. Felicidades, mi amor. La casa de nuestros sueños. Nos vemos pronto. Lucía respondió con una cadena de corazones y emoticonos de besos. David King. Recordé a Lucía presumir de este novio, un supuesto multimillonario, hispanoamericano. Decía que vivía en Miami, en el negocio inmobiliario, y que pronto vendría a España para casarse con ella y hacer grandes inversiones. Carmen se lo había creído a pies juntillas, alabando la suerte de su hija. Pero mi experiencia en los negocios me decía que había algo sospechoso en ese hombre, que solo existía en fotos ostentosas y promesas lejanas. Entré en el perfil de David King. Fotos en lugares de lujo, fiestas exclusivas, relojes caros.
Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, tan perfecto que parecía falso. Justo en ese momento oí pasos en el pasillo. Me sobresalté, apagué rápidamente la pantalla del móvil, lo escondí bajo el colchón y me tumbé, cerrando los ojos para fingir que dormía. Javier entró. Se acercó a la cama y me observó un momento. Sentí su mirada recorriendo mi cara. Luego se inclinó y susurró, casi sin voz. Duerme bien, mi amor. Ya casi hemos terminado. Para un extraño, esas palabras sonarían cariñosas. Para mí, en ese momento, tenían un significado aterrador. Terminado. ¿Sí? Pronto todo habría terminado. Vuestra farsa está a punto de caer. Y yo, la actriz secundaria que habéis menospreciado, seré quien escriba el final de esta obra. Un final que jamás podríais haber imaginado. Doloroso, humillante y desesperado. Tumbada en la cama del hospital, me sentía como un animal herido en su guarida, lamiendo sus heridas y observando en silencio a los depredadores celebrar fuera. Mi actuación de paciente amnésica continuaba a la perfección. Hablaba de forma inconexa, con lagunas de memoria, lo que hizo que Javier y Carmen bajaran la guardia por completo. Creían que me había convertido en una muñeca inofensiva, incapaz de pensar o defenderse. Esa confianza ciega me dio la oportunidad de empezar mi contraataque. Un plan que requería calma, paciencia y una dosis de crueldad. Mi primer objetivo no eran Javier ni Carmen. Eran los cerebros, pero para derribarlos, necesitaba romper el eslabón más débil de su alianza criminal, Lucía y su novio multimillonario, David King. Tenía el fuerte presentimiento de que ese tipo era la clave. Un estafador profesional suele tener debilidades mortales que, si se explotan correctamente, pueden hacer que todo su castillo de naipes se derrumbe. No podía actuar sola. Necesitaba a alguien de confianza, alguien capaz de investigar sin levantar sospechas. Inmediatamente pensé en Marcos, un primo lejano. Marcos había sido policía y ahora tenía una agencia de detectives privados especializada en casos civiles. Era inteligente, discreto, extremadamente leal. Aprovechando una tarde en la que me quedé sola, le envié un mensaje a Marcos desde mi teléfono secreto. Primo, necesito que investigues a un tipo. Se hace llamar David King. Dice ser un inversor inmobiliario hispanoamericano. Objetivo: averiguar su verdadera identidad, relaciones, situación financiera y punto. Cualquier punto débil. Lo más rápido posible. Máxima discreción. Marcos no hizo preguntas. Solo respondió: entendido. Prima, cuídate mucho. Sabía que con la habilidad de Marcos, el misterio de David King pronto sería revelado. Mientras esperaba noticias, continué mi actuación, volviéndome aún más ingenua. Un día, Lucía vino de visita luciendo una nueva y ostentosa pulsera de diamantes. La agitó delante de mi cara. Mira, ¿te gusta? Me la acaba de enviar David. Dice que en cuanto me mude a la casa nueva me pedirá matrimonio. Miré la pulsera y luego a ella con los ojos vacíos. ¿Casa nueva? ¿Dónde está esa casa? ¿Por qué estoy yo aquí? Lucía hizo una mueca y se giró hacia Carmen. Mamá, mírala. Está completamente ida. La operación la ha dejado tonta. Carmen suspiró, un suspiro lleno de falsa compasión. Déjala, hija. Está enferma, somos su familia, tenemos que cuidarla. No sabían que cada una de sus palabras de desprecio quedaba grabada a fuego en mi corazón. Unos días después, Marcos me envió el primer informe. Con solo leer las primeras líneas, tuve que contenerme para no reírme a carcajadas en la cama. David King, nombre real, Daniel Dani Pérez. Nacido y criado en un barrio humilde de las afueras de Madrid.
Jamás había pisado Estados Unidos. Todo su perfil de multimillonario era una farsa. Las fotos de superdeportivos, mansiones y relojes de lujo eran robadas de las redes sociales de jóvenes ricos de Singapur. Era un estafador profesional especializado en chicas jóvenes, ricas, vanidosas. Su método era construir una imagen perfecta online, prometer un futuro de lujo y luego convencer a su presa de invertir o comprar propiedades, para después robarles y desaparecer. El informe de Marcos revelaba un detalle crucial. Danny estaba ahogado en deudas de juego online. La mafia lo estaba buscando. El chalet que Lucía acababa de recibir era su objetivo final. El plan de Danny era convencerla, una vez las escrituras estuvieran a su nombre, de hipotecar la casa para obtener un gran préstamo de un prestamista de Lampa, con la excusa de necesitar capital urgente para un negocio. Una vez con el dinero en la mano, desaparecería, dejando a Lucía con una casa embargada y una deuda impagable. Al leer esto, sentí una punzada de lástima por Lucía. Era avariciosa y estúpida, pero también era una polilla volando hacia la llama, a punto de ser consumida por el falso brillo que tanto adoraba. Pero esa lástima fue momentánea. Sabía que, para desenmascarar a toda la familia, necesitaba dejar que la farsa de Danny continuara. Necesitaba que Lucía probara el sabor del engaño, la traición y la desesperación, de la misma forma que ella y su familia me lo habían hecho probar a mí. Le envié un mensaje a Marcos. Sigue vigilándolo. Intenta infiltrar a alguien en su círculo. Quiero saber exactamente cuándo piensa actuar con el chalet. Y, lo más importante, quién es su verdadero acreedor. Una semana después de la operación, mi salud había mejorado considerablemente, la herida cicatrizaba y ya podía caminar un poco por la habitación. Pero seguía fingiendo debilidad. Carmen y Javier, al ver mi lenta recuperación, se relajaron aún más. Creían que su plan había sido un éxito total. Mientras, Lucía vivía en una nube de felicidad, ocupada decorando la casa de sus sueños y esperando a su prometido millonario. Entonces, Marcos me envió la información decisiva. Danny había empezado a moverse. Le había dicho a Lucía que tenía una gran oportunidad de inversión en Marbella y necesitaba capital urgente. La había convencido para hipotecar la casa. La firma del préstamo con el prestamista tendría lugar a las 3 de la tarde del día siguiente en una cafetería discreta. El acreedor de Danny, un conocido, mafioso apodado El Cicatriz, también estaría allí. Ese era el momento que había estado esperando. El momento de derribar la primera ficha de dominó. Miré el reloj. Tenía que actuar. Llamé a Clara. Mi voz sonaba débil, pero suplicante. Clara, echo de menos mi casa. Quiero ir un rato. ¿Puedes hablar? ¿Con el médico? Solo 1 o 2 horas. Al principio, Clara se negó en rotundo, pero cuando le dije que era un asunto de vida o muerte, cedió. Organizó una ambulancia privada con una enfermera, con la excusa de llevarme a casa para mejorar mi estado anímico, como parte de la terapia. Cuando Javier y Carmen se enteraron, no sospecharon nada. Incluso se alegraron de tenerme fuera de su camino por unas horas. Tú descansa. Cariño, yo me encargo de todo aquí, dijo Javier con su habitual tono de falsa preocupación. Sentada en la ambulancia, viendo pasar la ciudad por la ventanilla, no me dirigía a mi casa. Le pedí al conductor que fuera a otro lugar. Un lugar donde sabía que mi sola presencia cambiaría el curso del juego. No fui a la cafetería donde se reunían Danny y Lucía. Sabía que no podía enfrentarme a alguien como El Cicatriz sola. Mi destino era una antigua villa, en una tranquila calle del barrio de Salamanca. La residencia privada de don Ricardo. Cuando bajé de la ambulancia, don Ricardo ya me esperaba en la puerta.
Al ver mi aspecto frágil, con la cabeza vendada, su rostro habitualmente impasible mostró un atisbo de dolor. «¿Qué te ha pasado, mi niña?», dijo con voz grave. No lloré. Lo miré directamente a los ojos y dije con voz clara: «Padrino, necesito tu ayuda. No para recuperar el dinero, sino para enseñarles a esos insensatos lo que pasa cuando molestas a quien no debes». Los ojos de don Ricardo se entrecerraron, con un brillo helado. No hizo más preguntas. Solo asintió y dijo: «Vamos. Dime, ¿qué quieres hacer?». En el lujoso y solemne salón de don Ricardo, fui directa al grano. Le conté toda la historia, las cápsulas de Javier, la farsa de su familia, el plan del estafador David King y su deuda con el cicatriz. Le mostré el informe de Marcos y las capturas de pantalla de mi móvil. Mientras hablaba, el rostro de don Ricardo se volvía cada vez más frío. El aire en la habitación se hizo tan denso que hasta la enfermera que me acompañaba contuvo la respiración. Cuando terminé, don Ricardo no gritó ni golpeó la mesa. Se quedó quieto, tamborileando con los dedos en el brazo de su sillón de caoba. Cada golpe era como un martillazo sentenciando el destino de mi familia. Política. Después de un largo silencio, habló, con una voz profunda e inexpresiva. «Así que no solo te robaron tu dinero. Usaron el dinero del consorcio para financiar a otro estafador, y luego pensaban usar la propiedad comprada con nuestro dinero para pagar la deuda de un mafioso». Asentí. «Exactamente». Don Ricardo se rió, una risa corta que me hizo temblar. «Interesante. Hacía mucho tiempo que nadie se atrevía a tomarme el pelo de una forma tan espectacular. ¿Creen que 6 millones de euros caen del cielo?». Se giró hacia mí, con la mirada afilada como un bisturí. «¿Qué quieres que haga?». «Solo tienes que pedirlo, y mañana esa familia no volverá a ver la luz del sol». Sabía que no bromeaba. Con su poder, eso era pan comido. Pero yo no quería una venganza sangrienta. Quería que pagaran, pero que pagaran estando conscientes, humillados, viendo cómo todo lo que adoraban se desmoronaba ante sus ojos. «No quiero que desaparezcan, padrino. Quiero que vivan para ver cómo todo lo que me robaron se hace añicos delante de ellos. Quiero que se arrodillen y me supliquen que los salve». Don Ricardo me miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió con satisfacción. «Bien pensado. Eso es más doloroso. Has madurado, Isabella». Levantó el teléfono, marcó un número y dijo unas pocas frases. «Alonso. ¿Eres tú?». «Hay un pez a punto de morder el anzuelo en la cafetería X. Manda a tus hombres a hacerle una visita a El Cicatriz. Dile que la deuda de un tal Dani Pérez ahora tiene un nuevo avalista, pero si quiere cobrar tendrá que jugar según nuestras reglas. En cuanto a Dani, déjale que firme los papeles y reciba el dinero. Después, haz con él lo que te parezca». Colgó y me sonrió. «Listo. Ahora vuelve al hospital y sigue haciendo tu papel de pobre víctima. La mejor parte de la obra siempre se guarda para el final». Regresé a la clínica antes de que Javier y Carmen se dieran cuenta de mi ausencia. Me tumbé en la cama, con los ojos cerrados, pero la mente más despierta que nunca. Sabía que, a partir de ese momento, yo ya no era la presa. Me había convertido en la cazadora, tendiendo una trampa aún mayor, esperando pacientemente a que las bestias codiciosas cayeran en ella. Esa noche, Javier y Carmen volvieron al hospital más contentos que nunca. Carmen entró presumiendo: «Ay, hija, qué lista es mi niña. Acaba de cerrar un gran negocio. Pronto vamos a tener mucho más dinero. Está claro que la suerte está de nuestro lado». Javier añadió: «Es verdad, cariño, eres el talismán de esta familia. Desde que llegaste,
Todo nos va de maravilla. Los miré, con una sonrisa ingenua en la cara, pero un asco infinito en el corazón. Suerte, maravilla. Estaban hablando de que su hermana acababa de hipotecar la casa comprada con mi dinero a una banda de criminales. Estaban celebrando la estupidez de su propia hija y hermana. Los días siguientes continué mi farsa de amnesia. Me mostré débil, totalmente dependiente de ellos. Su cuidado, por tanto, se volvió más superficial. Ya no tenían que actuar como el matrimonio perfecto o la suegra y nuera modelo. Me trataban como a una paciente molesta de la que había que deshacerse pronto. Un día oí a Javier hablar por teléfono, con voz irritada. Ya lo sé, pero tenemos que esperar a que le den el alta a esta tía. Si no firma el poder notarial para los bienes, todo se puede complicar. No sabían que, mientras ellos esperaban impacientes a robarme lo que quedaba, fuera se estaba gestando otra tormenta. Marcos me informó de que, tras la visita de los hombres de don Ricardo, el cuarto cicatriz había decidido cooperar. Había proporcionado toda la información sobre el préstamo de Dani, incluyendo un vídeo de Dani y Lucía firmando la hipoteca. En cuanto a Dani, después de engañar a Lucía y recibir el dinero, no tuvo tiempo de huir. Los hombres de don Ricardo lo invitaron a un lugar apartado donde le Lequileca estaban enseñando las reglas del juego financiero en la sombra. Mientras tanto, Lucía no sospechaba nada. Seguía borracha de éxito, presumiendo de su talento para los negocios y de su prometido multimillonario. Incluso, planeaba una fiesta de inauguración por todo lo alto en el chalet para impresionar a sus amigos y familiares. Ese era el escenario que yo necesitaba. Un escenario lo suficientemente grande y concurrido como para destrozarlo todo de la forma más espectacular. Empecé a recuperarme milagrosamente. Mi memoria volvía poco a poco. Reconocía a mi marido, a mi suegra, pero seguía mostrándome débil y algo asustada. Ya me acuerdo. Mamá, Javier, gracias por cuidar de mí, dije con voz temblorosa y los ojos húmedos. Al verme así, se alegraron como si les hubiera tocado la lotería. Pensaron que había olvidado todo lo ocurrido antes de la operación, que solo recordaba su supuesta bondad. Javier me cogió la mano, con una emoción fingida. Qué bien que te acuerdes, cariño. ¿Ves? Tu familia siempre ha estado a tu lado, asentí, apoyándome en su hombro, pero sintiendo un desprecio absoluto. Aprovechando su euforia, mencioné como si nada la fiesta de Lucía. He oído que Lucía va a dar una fiesta. Me gustaría ir a felicitarla. Hace mucho que no salgo, aceptaron de inmediato. Era justo lo que querían. Necesitaban que yo apareciera en público, sana y agradecida, para demostrarle al mundo lo bien que me habían cuidado. Querían usarme para limpiar su imagen y ocultar sus sucias maquinaciones. No sabían que yo no iba a esa fiesta como su trofeo. Iba a reclamar lo que era mío. Iba a convertir su celebración en un juicio público donde yo sería la juez y la sentencia se dictaría delante de todos. Una sentencia sin posibilidad de apelación. El día que me dieron el alta fue el día que volví oficialmente a la partida de ajedrez que yo misma había diseñado. Javier y Carmen me llevaron a casa con una amabilidad empalagosa. Me ayudaron a cada paso. Me prepararon la habitación más tranquila. Me atiborraron de comida cara. Hacían todo eso no por afecto, sino porque necesitaban que me recuperara rápido, que estuviera lo suficientemente lúcida para firmar los papeles que ya tenían preparados, un poder notarial para administrar mis bienes, un reconocimiento de los gastos médicos que habían pagado y, probablemente, una demanda de divorcio con las condiciones más desfavorables para mí. Continué interpretando mi papel de esposa débil, agradecida y algo ingenua tras la enfermedad. Les di las gracias efusivamente. Si no fuera por vosotros, no lo habría superado. Mi docilidad los hizo aún más confiados.
Creían que la presa estaba completamente en sus manos, lista para ser sacrificada. Mientras tanto, fuera, todo avanzaba según mi plan. La fiesta de inauguración de Lucía se fijó para el sábado por la noche. No escatimó en gastos. Catering de lujo, música en vivo, decoración exquisita. Envió invitaciones a todo el mundo, desde amigos y familiares hasta los nuevos socios que había conocido a través de su prometido. Quería que la fiesta fuera su gran presentación en sociedad, la confirmación de su estatus. No sabía que estaba construyendo el escenario de su propia caída. 2 días antes de la fiesta, supe que era el momento de dar el paso decisivo. Tenía que avisar a don Ricardo de que la presa estaba en la jaula y había que cerrarla. Esperé a que Javier se fuera a trabajar y Carmen saliera de compras. Sola en casa con una empleada del hogar, me encerré en mi habitación y saqué el teléfono del trabajo. No llamé a don Ricardo a su número habitual. Usé una aplicación de llamadas encriptadas. Al otro lado, respondieron al instante. Sin saludos, solo la voz grave y familiar. ¿Qué pasa, niña? Respiré hondo. A pesar de estar preparada, oír su voz me conmovió. En un momento en que el mundo entero me había dado la espalda, un hombre de poder absoluto estaba ahí para mí. Padrino, todo está listo. La presa está servida. Necesito que actúes este sábado por la noche, en la fiesta de inauguración del chalet La Finca de los Pinos, B9. Hubo un silencio de unos segundos. Luego, don Ricardo preguntó, ¿estás segura de que quieres hacerlo allí, delante de todo el mundo? Sí, segurísima, respondí sin dudar. Quiero que todos los que se rieron a mis espaldas, los que celebraron mi desgracia, lo vean con sus propios ojos. Quiero que su fiesta se convierta en su infierno. Quiero que paguen con lo que más valoran, su reputación. Don Ricardo soltó una risa corta. De acuerdo. Si es lo que quieres, así se hará. Pero recuerda, Isabella, una vez que actúes, no habrá vuelta atrás. Tu relación con ese chico se habrá acabado para siempre. Lo sé, padrino, respondí con una calma sorprendente. Lo que está muerto, muerto está. No necesito un marido así. Bien. Entonces, el sábado a las 8 de la noche, ve a la fiesta como una invitada más. Del resto me encargo yo, dijo don Ricardo. Y luego añadió una frase que me heló la sangre. Por cierto, mis hombres han cuidado de Dani estos días. Ha cantado todo. No solo lo de engañar a la chica, sino que ha confesado su participación en una red internacional de blanqueo de capitales. El cicatriz era solo un peón. Este asunto ya no es solo tuyo. Ahora es un asunto del consorcio. Me quedé paralizada. ¿Blanqueo de capitales? Así que David King no era solo un estafador sentimental, era un criminal internacional. Y Lucía, mi estúpida cuñada, se había metido en un fango mucho más profundo y sucio de lo que imaginaba. Si esto salía a la luz, no solo Lucía, sino también Carmen y Javier, relacionados con el flujo de ese 1.600.000 euros, se verían implicados. Colgué el teléfono, aturdida. La partida se me había ido de las manos. Se había convertido en una guerra entre fuerzas oscuras, donde mi familia política eran meros peones prescindibles. Sentí un miedo vago. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Traería esta venganza consecuencias que no podía prever? Pero entonces recordé la imagen de mi cuerpo convulsionando, la cara de Javier dándome las cápsulas, la conversación de él y su madre esperando mi muerte. No, yo no, estaba equivocada. Solo estaba reclamando justicia. Si ellos no hubieran sido tan crueles, yo no habría llegado a esto. El día de la fiesta, elegí un vestido de noche de color rojo vino, un color que evocaba poder y desafío. Me maquillé con esmero, ocultando la palidez de mi
convalescencia. Al mirarme al espejo, vi a una Isabella diferente. El mismo rostro, pero la mirada ya no tenía la docilidad de antes. Ahora era afilada, fría, un dolor comprimido y transformado en fuerza. Cuando bajé al salón, Javier y Carmen se quedaron boquiabiertos. Vas, así de guapa, tartamudeó Javier. Estás muy cambiada, añadió Carmen. Sonreí, una sonrisa enigmática. Hoy es el gran día de Lucía, mamá. Como su cuñada, tengo que estar a la altura para no dejar mal a la familia. Al oír eso, respiraron aliviados. Pensaron que simplemente quería recuperar mi imagen. No sabían que el vestido rojo que llevaba era el color de la sangre y el fuego. El color de una venganza a punto de comenzar. Llegamos juntos a la fiesta. El chalet 9 estaba espectacularmente iluminado. Cientos de velas y flores frescas adornaban el jardín. Una banda de música tocaba melodías suaves. Los invitados, todos elegantemente vestidos, charlaban con copas de vino en la mano. Lucía, la anfitriona, vestida de un blanco inmaculado, recibía a los invitados en la entrada. Parecía una princesa. A su lado, un hombre apuesto con un traje impecable. David King. En persona, era aún más deslumbrante que en las fotos. Cuando llegamos, se acercaron a saludarnos. Mamá, hermano, cuñada, ¿habéis venido?, dijo Lucía con una sonrisa radiante. David estrechó la mano de Javier y luego se giró hacia mí. Hola, Isabella, he oído que has estado enferma. Aún así, estás preciosa. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Gracias, tú también eres muy impresionante. Enfaticé la última palabra. Se quedó perplejo un segundo, con una chispa de sospecha en los ojos, pero recuperó la compostura rápidamente. La fiesta transcurría en un ambiente de lujo absoluto. Carmen iba de un lado a punto A, otro presumiendo del chalet, de su hija brillante y de su futuro yerno, millonario. Javier se mantenía en un segundo plano, mirándome de vez en cuando, con extrañeza. Probablemente se sentía incómodo con mi cambio, pero no sabía por qué. Yo apenas hablé. Me senté en una mesa apartada, con un vaso de agua, observándolo todo. Miré el reloj. 7:50. Faltaban 10 minutos. 10 minutos para que su pesadilla comenzara. Exactamente a las 8, cuando las manecillas del reloj marcaron la hora fatídica, la fiesta de Lucía alcanzó su clímax. Las luces del escenario se encendieron y un presentador anunció con entusiasmo a los protagonistas de la cuantarés noche. Lucía, deslumbrante, del brazo de David King, subió al escenario entre los aplausos de los invitados. Parecían la pareja perfecta de un cuento de hadas. Lucía tomó el micrófono, con la voz temblorosa de emoción. Agradeció a su madre y a su hermano por sus sacrificios. Habló de su casa de ensueño y del amor verdadero. Miró a David con admiración. Y especialmente, quiero darle las gracias a David por llegar a mi vida y hacer todos mis sueños realidad. David King sonrió, la sonrisa satisfecha de un depredador. Tomó el micrófono y comenzó su discurso, pintando un futuro de proyectos millonarios y una boda de ensueño. Los invitados aplaudían entusiasmados. Carmen, en la mesa de honor, lloraba de orgullo. Javier aplaudía, pero su sonrisa era forzada. Yo seguía en mi rincón, observando la farsa. Miraba sus caras felices, escuchaba sus falsas alabanzas y sentía una fría compasión. ¿Por qué aplaudían? ¿Por una casa comprada con dinero robado? ¿Por un amor construido sobre mentiras? ¿Por una familia podrida hasta la médula? Y entonces comenzó. De repente, la enorme verja de hierro del chalet fue embestida por un camión. El estruendo metálico sonó como un trueno. La música se detuvo en seco
Todas las miradas se giraron hacia la entrada. Decenas de hombres vestidos de negro, con aspecto amenazador y armados con bates y barras de hierro, irrumpieron en el jardín como una riada. En silencio, se desplegaron, rodeando la fiesta. El pánico se desató. Gritos, copas rotas, mesas volcadas. Destrozaron los instrumentos musicales, arrojaron la comida al suelo. En el escenario, Lucía y David se quedaron paralizados, con las sonrisas congeladas. Carmen se levantó de un salto, pálida como un fantasma. Javier retrocedió, intentando esconderse en la oscuridad. Un hombre corpulento, con una larga cicatriz en la cara, subió al escenario. Era el cicatriz. Respetuosamente ante otro hombre que acababa de entrar. Era Alonso. La mano derecha de don Ricardo. Alonso, impecablemente vestido con un traje negro, subió al escenario. No, llevaba armas, solo una tablet. Su mirada glacial recorrió a la multitud, temblorosa, y se posó en David King. Daniel Pérez, dijo Alonso, su voz resonando en el silencio. ¿Creías que podías escapar? El dinero del consorcio no se toca. David, o mejor dicho, Dani, comenzó a temblar. No, no sé de qué me hablan. ¿Quiénes son ustedes? Alonso sonrió con desdén. Levantó la tablet. En la pantalla, un vídeo mostraba a Dani arrodillado en un almacén oscuro, con la cara hinchada, confesando entre sollozos todo su plan, desde su falsa identidad hasta cómo convenció a Lucía de hipotecar la casa. Incluso enumeró a sus víctimas anteriores. ¿Necesitas que te refresque más la memoria?, preguntó Alonso. Lucía miró a Dani, luego a la pantalla, y soltó un grito desgarrador. «Me has engañado». Todo era mentira. Se abalanzó sobre él, arañándolo y golpeándolo, hasta que dos hombres la separaron. A Alonso no le importó la escena. Se giró hacia Carmen y Javier. «¿Y ustedes? Dos. Robarle el dinero a una moribunda para comprarle una casa a su hija. Muy astuto. ¿Saben de quién era ese dinero?» Carmen y Javier se quedaron mudos, temblando. Era un fondo de garantía del consorcio Hang Long Thin. Era dinero de don Ricardo, continuó Alonso, con voz cada vez más fría. Han molestado a gente muy poderosa. Al oír el nombre de don Ricardo, Javier palideció. Probablemente conocía su reputación. Comprendió la magnitud de su error. Mientras tanto, el cicatriz se acercó a Lucía con un fajo de papeles. «Señorita Lucía, usted firmó una hipoteca sobre esta casa por un valor de 1.000.000 de euros, con un interés del 5% diario. El plazo ha vencido. Ahora, entre capital e intereses, nos debe 1.500.000. O paga, o la casa es nuestra, o viene con nosotros». Lucía se derrumbó, con su vestido blanco ahora manchado de tierra y vino. ¿1.500.000? ¿De dónde salía esa cifra? La habían engañado por completo. Los invitados habían huido. Solo quedaban unos pocos familiares, paralizados por el horror. La lujosa fiesta se había convertido en un campo de batalla, un juicio de Lampa donde todos los pecados quedaban al descubierto. Y yo seguía en mi rincón. Nadie se había fijado en mí. Era como un fantasma, una espectadora silenciosa de su ruina. Miré a Lucía sollozando, a Carmen y Javier, temblando de miedo, a Dani siendo arrastrado como un perro. No sentí alegría, solo un vacío extraño. Era el precio de la codicia. En ese momento, Alonso se giró y me miró.
Asintió levemente. Entendí que mi parte no había terminado. Me levanté lentamente, saliendo de las sombras hacia el escenario, con mi vestido rojo, mi rostro maquillado. Pero ahora, mis ojos no reflejaban dolor, sino el poder de quien tiene la vida y la muerte en sus manos. Mi aparición los dejó a todos, incluidos Javier y Carmen, estupefactos. Isabella, ¿tú? Balbuceó Javier. No lo miré. Miré a Alonso y luego a El Cicatriz. Y mi voz resonó, clara y firme, en medio del caos. Un momento. Esta casa no puede ser suya. Todos se giraron hacia mí. El Cicatriz frunció el ceño. ¿Y tú quién eres? Sonreí. Una sonrisa helada. Soy la verdadera dueña del 1.600.000 euros con los que se compró esta casa, y he venido a recuperarla. Mi frase, afilada y fría, cortó el aire caótico. Todas las miradas, desde matones hasta mi aterrorizada familia política, se clavaron en mí. Me miraban, como si fuera un fantasma resucitado, un personaje inesperado en su tragedia. El Cicatriz me examinó de arriba a abajo con la mirada suspicaz de un veterano. ¿Dices que eres la dueña de 6 millones? ¿Dónde están las pruebas? No le respondí. Miré a Alonso. Con una sola mirada, entendió. Hizo una señal a uno de sus hombres, que trajo un maletín, lo abrió y colocó su contenido sobre la única mesa intacta. Dentro, un grueso dossier. Alonso sacó el extracto bancario sellado. Aquí está. Transferencia de 1,6 millones de euros desde la cuenta de la señora Isabella García a la inmobiliaria Royal Sol. Fecha y hora coinciden. Este dinero pertenece al consorcio Hong Long, Thin, y la señora García actuaba como su representante. Ustedes usaron dinero del consorcio para comprar un bien personal, y luego hipotecaron ese bien a una organización criminal. ¿En qué país creen que viven? Cada palabra de Alonso era un martillazo en las cabezas de Carmen y Javier. Se quedaron sin habla. Pensaban que yo moriría o perdería la memoria, que nadie sabría el origen del dinero. Jamás imaginaron que todos sus movimientos estaban bajo el control de don Ricardo. El Cicatriz miró los documentos y su rostro cambió. Era un mafioso, pero no estúpido. Conocía el peso del nombre de don Ricardo. Enfrentarse a él era un suicidio. Se giró hacia Lucía y luego miró el contrato de hipoteca. «Hijos de puta, me habéis engañado a mí también», gruñó. Lucía ya no podía ni llorar. Se quedó en el suelo, temblando y murmurando frases sin sentido. Chalés, multimillonarios, vida de lujo. Todo se había esfumado en Minasiow, una noche. Solo quedaba una deuda monstruosa y un miedo atroz. Di un paso al frente, cara a cara con el Cicatriz. Esta casa se compró con dinero ilegal. La transacción es nula. Su deuda con Daniel Pérez, búsquenlo y cóbrensela a él. En cuanto a esta chica, señalé a Lucía. Es solo una víctima de su propia estupidez. Pero la estupidez no exime de responsabilidad. Ella firmó la hipoteca. Debe responder por sus actos. Pero no con esta casa. Luego me giré hacia Carmen y Javier. ¿Quieren salvar a su hija y hermana? Me miraron con desesperación. Isabella, te lo ruego. Salva a Lucía, suplicó Carmen. Te lo pido por favor. Haré lo que quieras. Tembló Javier. Lo que yo quiera. Me reí con frialdad. Lo que yo quiero no podéis pagarlo, pero hoy os daré una oportunidad. Una única oportunidad. Hice una señal a Alonso. Sacó otro documento. Un contrato de asunción de deuda. Lucía firmará aquí, dije, sin emoción. Transferirá su deuda de 1,5 millones de euros a Javier y Carmen. Ustedes dos serán responsables solidarios
respondiendo con la casa familiar y todos sus bienes. Si firman, el cicatriz no tocará a Lucía. Si no, hice una pausa, mirando a los matones. Dejaremos que se aplique la ley de la calle. Era un golpe cruel. Los obligaba a elegir entre perderlo todo o dejar que se llevaran a Lucía. Pero era exactamente la sensación que ellos me habían provocado cuando me robaron y me dejaron morir. Tenían que probarlo. Carmen y Javier se miraron, aterrorizados. La casa familiar era su orgullo, su estatus. Perderla sería una humillación insoportable. Pero si no salvaban a Lucía, firmad, firmad, por favor. Gritó Lucía, desesperada. Mamá, hermano, salvadme. No quiero ir con ellos. Finalmente, bajo la presión de las miradas de los matones y los gritos de Lucía, Carmen y Javier firmaron temblando el contrato. Acababan de vender su futuro para pagar la estupidez de Lucía. Con la firma, el cicatriz y sus hombres se fueron. Alonso y su equipo también se retiraron, dejando atrás un campo de batalla desolado. La fiesta terminó en un silencio espeluznante. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí del chalet. La casa volvía a ser mía, pero estaba manchada de traición y ruina. No quería permanecer allí ni un segundo más. Esa noche no volví al hospital. Me registré en un hotel, en una habitación con vistas a la ciudad iluminada. Me sentía agotada. La venganza se había cumplido. Habían pagado su precio. Pero, ¿por qué no me sentía feliz? Inmenso. Comprendí que cuando tienes que usar la crueldad para reclamar justicia, tú también sales herido. La cicatriz que dejaron en mi corazón quizás nunca sanaría. Los días siguientes, el verdadero castigo comenzó a llamar a su puerta. Sin chalet y sin prometido millonario, Lucía se derrumbó. Se volvió loca, riendo y llorando, hablando sin parar de marcas de lujo y viajes exóticos. Carmen tuvo que ingresarla en un hospital psiquiátrico. Carmen y Javier se enfrentaron a la deuda con el cicatriz. Y los mafiosos no tienen la paciencia de un banco. Cada día enviaban a alguien a su casa a recordarles la deuda. Pintadas, basura en la puerta, amenazas. El moderno chalet que yo les construí se convirtió en un lugar apestoso y lleno de miedo. Tuvieron que vender la casa familiar, pero el dinero no fue suficiente. Tuvieron que pedir prestado a todo el mundo, humillándose ante gente a la que antes despreciaban. Su vida se convirtió en un infierno. Pero eso no era todo. Javier no solo arrastraba la deuda de su hermana, tenía otro secreto, uno mucho más oscuro que descubrí durante la investigación de David King. Y ese secreto sería el golpe de gracia que lo hundiría para siempre. Una noche, sentada sola en el hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de un hombre, aterrorizada. «Señora Isabella, ayúdeme, por favor. Javier me ha tendido una trampa». Fruncí el ceño. La voz me resultaba familiar. «¿Quién es?» Soy Miguel, un amigo de Javier. El que le consiguió las pastillas. Para usted». El corazón se me detuvo. La voz de Miguel, al otro lado de la línea, era un hilo tembloroso mezclado con el ruido de la calle. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Qué pastillas? Sea claro, las cápsulas para el cerebro que le daba cada día. No eran vitaminas, señora Isabella. Eran psicotrópicos. Me pidió que se las consiguiera, diciendo que eran para un familiar con depresión, un sedante suave. Parecía un buen tipo, un profesor. Confié en él. Le ayudé a comprarlas sin receta en una farmacia de un conocido. Jamás imaginé que las usaría para hacerle daño, explicó Miguel de un tirón. Ahora la policía está investigando, han llegado hasta mí. Javier lo niega todo,
Dice que se las vendí yo por mi cuenta. Señora Isabella, tengo familia, hijos pequeños. Por favor, diga la verdad. Él me engañó, colgué, helada, así que todo encajaba. Mi enfermedad no fue una casualidad, fue un plan meticuloso. Javier, el hombre en el que había confiado ciegamente, me había estado envenenando lentamente. Quería que me debilitara, que perdiera la cabeza, que muriera lentamente bajo sus supuestos cuidados. La verdad era más cruel que cualquier guión imaginable. No era solo codicia, era la maldad pura de un ser humano. Sentada en la oscuridad, no podía llorar. La rabia que sentía se había convertido en un fuego gélido. Pensé que hacerles perder su casa, su dinero y su honor era suficiente. Pero no. Para un monstruo como Javier, eso era un castigo, demasiado leve. Debía pagar por su crimen ante la ley. Esa noche no dormí. Reuní todas las pruebas, el frasco de pastillas que había guardado, los resultados del análisis de Clara, la confesión telefónica de Miguel que había grabado. Sabía que esas serían las balas que acabarían con la vida de Javier para siempre. Mientras tanto, en la casa que ya no era suya, el infierno se desataba. Acosados por el cicatriz, Carmen y Javier tuvieron que malvender todo lo que tenían. Vivían con un miedo constante. Los vecinos, que antes los respetaban, ahora los miraban con desprecio. El colegio suspendió a Javier de empleo y sueldo por los escándalos de deudas. Sin su máscara de profesor ejemplar, se convirtió en un don nadie. La presión lo hundió. Empezó a beber, a llegar a casa borracho, a destrozar muebles y a gritarle a su madre: «Todo es culpa tuya, tú y tu codicia, tú me empujaste a esto, ¿lo ves ahora? Lo hemos perdido todo», gritaba, lanzando una silla contra la pared. Carmen ya no era la madre abnegada. Le gritaba de vuelta, con la voz rota de histeria: «¿Te atreves a culparme a mí, desgraciado? Si no fuera por tus deudas de juego, si no fuera por tu amante, nada de esto habría pasado. Te lo advertí. Esa Isabella no es ninguna tonta. No me escuchaste, y ahora mira. Madre e hijo, antes cómplices, ahora se devoraban el uno al otro. Su amor, familiar, podrido por la codicia y el egoísmo. El castigo no terminó ahí. Lucía, tras un tiempo en el psiquiátrico, se escapó. La encontraron vagando por un barrio marginal, con la ropa rota y la mente perdida, murmurando sobre chalés y multimillonarios. El futuro de una joven arruinado por su propia estupidez. Y entonces llegó el día, acompañada de mis abogados y de la policía. No lo hice en secreto. Quería que todo saliera a la luz. Una tarde, mientras Javier dormía la mona y Carmen estaba sentada en el porche, con la mirada perdida, 2 coches de policía pararon frente a su casa. Los agentes entraron con una orden de arresto para Javier y una citación para Carmen. A Javier se le pasó la borrachera de golpe. Entró en pánico, negándolo todo. «Yo no he hecho nada. Es una trampa. Isabella, zorra, me has arruinado», gritaba, forcejeando como un animal acorralado. Carmen se desmayó en el acto. Yo observaba la escena desde la distancia al final de la calle. No me acerqué. No quería ver su patética caída. Solo me quedé allí, como testigo silencioso del final de una tragedia. De repente mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era una voz familiar y débil. «Isabella, soy yo. Miguel». «¿Miguel? ¿Cómo tienes mi número?» «Se lo pedí a tu primo Marcos». «Isabella, tengo que contarte algo más sobre Javier, sus deudas. No eran solo por el juego. Él, la voz de Miguel, vaciló, como si guardara un secreto terrible. Él también». «¿También qué?», pregunté,
con el corazón en un puño. También estaba metido en una red de tráfico de órganos. Perdió mucho dinero y, para pagar, aceptó. Aceptó proporcionarles información de pacientes en situaciones vulnerables. Me quedé sin palabras. El teléfono se me cayó de las manos. ¿Tráfico de órganos? Un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando me llevó a esa clínica privada, no era solo para manipularme. Era un matadero. Me había salvado por los pelos, no solo de un robo, sino de una trampa infinitamente más horrible. Recogí el teléfono y llamé a don Ricardo. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de pura rabia. Padrino, quiero que Javier reciba la pena máxima. Quiero que pague por todos sus crímenes. No solo por mí, sino por todas sus víctimas. Hubo un silencio. Luego, la voz de don Ricardo, grave y firme, respondió: entendido. No te preocupes. La justicia divina es lenta, pero la terrenal, a veces, puede ser muy rápida. Ningún demonio escapará. La verdad sobre la red de tráfico de órganos fue la bomba atómica que destruyó cualquier atisbo de compasión que pudiera quedarme. El caso pasó de ser un escándalo de divorcio a una investigación criminal de alta prioridad. Ya no era la protagonista, era una testigo clave, una superviviente. Con la intervención de don Ricardo, la red criminal fue desmantelada. La clínica privada fue clausurada. El falso Eminencia resultó ser un médico sin licencia y se reabrieron casos de desapariciones y complicaciones médicas sospechosas. Javier pasó de ser un estafador a una pieza clave en un caso que conmocionó al país. Carmen, enfrentada a las pruebas y a la monstruosidad de su hijo, se derrumbó. Su pelo se volvió completamente blanco en cuestión de semanas. Y entonces intentaron contactarme. El abogado de Javier me trajo una carta escrita a mano por él. En un trozo de papel de cuaderno, con una letra temblorosa, me suplicaba perdón. Escribía sobre nuestro amor, sobre los buenos tiempos, culpando a las circunstancias de haberlo empujado al abismo. Me pedía, por nuestro matrimonio, que dijera a la policía que él no sabía nada de la red de órganos que lo salvara. Leí la carta y sentí un asco profundo. ¿Amor? Se atrevía a usar nuestros recuerdos como un arma para apelar a mi compasión y salvar su miserable vida. Le di la carta a mi abogado. Incluso ahora sigue actuando, pero la obra no había terminado. Días después, Carmen logró eludir la vigilancia y se plantó en la puerta del edificio donde la policía me había alojado para mí. Protección. No podía entrar, así que se quedó fuera, gritando mi nombre. Isabella, hija, por favor, sal a verme. Te lo suplico, de rodillas te lo pido. Salva a mi Javier. Es mi único hijo. Si le pasa algo me muero. Y se arrodilló. Allí, en medio de la calle, una anciana de pelo blanco, llorando, desconsoladamente. Público. Quería que la gente me viera como la nuera despiadada, que la presión social me obligara a cambiar mi declaración. La observé desde la ventana. Vi a la gente arremolinarse, cuchichear, señalarme. Me dolió el corazón, no por ella, sino por mí. Porque, hasta el final, seguían usándome como escudo. No iba a esconderme. Le pedí a la policía que me dejara bajar. Escoltada por 2 agentes, salí a la calle. Al verme, Carmen se arrastró hacia mí, intentando abrazar mis piernas. Isabella, perdónalo, te lo ruego. Retrocedí un paso. No la miré a ella, miré a la multitud. Tomé el megáfono de cuera uno de los policías. Buenas tardes a todos. Mi voz resonó, clara y firme. Soy Isabella García. Esta señora que ven arrodillada es mi suegra. Ella y su hijo, mi marido, me robaron 6 millones de euros mientras yo estaba en un quirófano, debatiéndome entre la vida y la muerte, diciendo, ¿para qué guardar dinero para alguien que se está muriendo? Mi marido no solo me robó, me envenenó día a día para provocar esa operación. Y lo que es peor,
Formaba parte de una red de tráfico de órganos. Ahora, ella se arrodilla aquí, no por arrepentimiento, sino para pedirme que mienta y encubra los crímenes de su hijo. Les pregunto a todos, ¿ustedes, si estuvieran en mi lugar, lo harían? Se hizo un silencio sepulcral. Las miradas de curiosidad se transformaron en estupor. La verdad, cruda y terrible, había salido a la luz. Carmen se quedó sin palabras. No esperaba que yo me atreviera a contarlo todo. Se derrumbó en el suelo, sollozando. Su teatro se había acabado. Devolví el megáfono y entré en el edificio sin decir una palabra más. Hay gente que no merece ni una pizca de compasión. Esa fue la última vez que la vi. Esa escena en la calle fue el golpe final para Javier. Cuando el vídeo se hizo viral, supo que ya no podía contar con mi piedad. Acorralado, lo confesó todo. Meses después, en el juicio, me senté en primera fila. No como su esposa, sino como su víctima. Estaba demacrado, con la mirada perdida. Cuando me vio, agachó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. El fiscal leyó la larga lista de sus crímenes. Cuando mencionó la frase, «Déjala, morir, será mejor», vi a Carmen, sentada en la bancada familiar, encogerse de dolor. Quizás solo entonces comprendió que su amado hijo era un monstruo. Mi abogado no solo reclamó la restitución económica, sino que destacó el daño moral, la traición a la confianza más sagrada. Cuando le preguntaron por sus motivos, Javier lloró. Habló de deudas, de tentaciones, de la presión. Intentó pintarse como una víctima de las circunstancias. Me levanté y, mirándolo fijamente, le hice una sola pregunta. Cuando ponías veneno en mi leche cada mañana, ¿pensaste alguna vez en los hijos que soñábamos tener? Esa pregunta lo destrozó. Se derrumbó sobre la mesa, llorando como un niño. Arrepentimiento, sino porque sabía que lo había perdido todo. El veredicto final. Cadena perpetua para Javier. Por asesinato en grado de tentativa, estafa y pertenencia a organización criminal. Carmen recibió una pena menor por complicidad. El resto de la red también cayó. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí un alivio inmenso. La guerra había terminado. La justicia había prevalecido. Al salir del juzgado, el sol me cegó por un instante. Don Ricardo me esperaba. Sin decir nada, me puso un abrigo sobre los hombros. Se acabó, niña. Ya pasó. Todo. Asentí, y por primera vez, las lágrimas brotaron. Lágrimas no de dolor, sino de liberación. Había sobrevivido a una pesadilla que me robó el amor, la confianza y una parte de mi vida. Pero me enseñó la lección más dura. El enemigo más peligroso no es el extraño, sino el demonio que se viste de familia. Y a veces, para protegerte, tienes que ser cruel. Cruel con el malvado y cruel con tus propias ilusiones. Antes del juicio, sus abogados solicitaron una última reunión para una posible mediación. Querían que retirara los cargos. Al principio me negué, pero don Ricardo me aconsejó ir. Ve, dijo, no para perdonar, sino para cerrar la puerta definitivamente, para que no les quede ninguna falsa esperanza. El encuentro fue en la sala de visitas de la prisión. Separados por un cristal, vi a un Javier envejecido y a una Carmen convertida en una anciana frágil. Su abogado habló de lazos familiares, de compasión. Entonces mi abogado puso sobre la mesa un informe. Antes de hablar de mediación, queremos que vean esto. Era un informe detallado sobre la situación de Lucía. Tras escapar del psiquiátrico, la banda de El Cicatriz la encontró. Como no podía pagar la deuda, la obligaron a trabajar para ellos en condiciones infrahumanas. Al leer sobre el destino de su hija, Carmen gritó y se golpeó la cabeza contra el cristal. Javier se quedó blanco como el papel. Esa es la consecuencia de vuestra codicia, dije.
rompiendo mi silencio. Fuisteis vosotros quienes la empujasteis a ese infierno. Se quedaron mudos. Hoy os ofrezco un trato de vida o muerte. Continué. Tengo aquí 2 documentos. El primero es una petición de clemencia escrita por mí, que entregaré si firman una confesión completa y colaboran para desmantelar toda la red criminal. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. El segundo, mi abogado sacó otro dossier. Son las pruebas de la malversación de fondos que Javier cometió en su colegio hace años. Pruebas que aún no hemos entregado. Elijan, cooperan y quizás algún día salgan de la cárcel o se niegan y se pudren, ahí para siempre. No tardaron en decidir. Firmaron la confesión. Cumplí mi palabra. Entregué la petición, no por ellos, sino por mí. No quería vivir el resto de mi vida consumida por el odio. Quería cerrar el capítulo con la serenidad de que la justicia, y no la venganza, había prevalecido. Con su colaboración, la red criminal fue desarticulada por completo. La sentencia final fue firme. Cadena perpetua para Javier. 15 años para Carmen. Lucía, debido a su estado mental, recibió una sentencia suspendida. Su familia quedó aniquilada. El día que se llevaron a Javier, no fui. No quería volver a verlo. Me contaron que, al salir del juzgado, miró hacia atrás, como buscando a alguien. No había nadie. La tormenta pasó. Mi empresa, con el apoyo de don Ricardo, no solo sobrevivió, sino que prosperó. El contrato del robot quirúrgico fue un éxito. Con los beneficios, creé una fundación llamada Renacer para ayudar a pacientes sin recursos a costear sus cirugías. Transformé mi dolor en esperanza. No volví a casarme. La herida era demasiado profunda. Pero ya no estaba sola. Tenía amigos leales, a mi padrino y una misión que me daba fuerzas cada día. A veces, recibía cartas de Carmen desde la cárcel. Disculpas. Tardías. Nunca, respondí, pero las guardaba como un recordatorio de un pasado superado. Una tarde, Miguel, el antiguo amigo de Javier, me contactó. Le habían reducido la pena por su colaboración. Quería darme algo que encontró en la vieja casa de Javier, un diario. Esa noche, lo leí. Eran sus pensamientos de cuando nos conocimos. Isabella es una mujer increíble, fuerte, inteligente, buena. La amo, pero también le tengo miedo. Miedo de su éxito. Miedo de ser demasiado pequeño a su lado. Lloré. Lloré al comprender que la semilla de la tragedia no fue solo la codicia, sino la inseguridad y la envidia de un hombre acomplejado. Quemé el diario. Quería que el pasado descansara en paz. Mi vida fue como la de un ave fénix, renaciendo de sus propias cenizas. Perdí un amor, una familia, pero me encontré a mí misma. Una versión más fuerte, más sabia y, a pesar de todo, más compasiva. Y supe que, a partir de entonces, volaría más alto que nunca. No para demostrarle nada a nadie, sino simplemente para vivir una vida que mereciera la pena. Una vida de la que, por fin, yo era la única dueña. Mi historia, quizás, no es única. Sé que hay muchas mujeres que, como yo antes, soportan en silencio, sacrificándose por una idea de familia que solo existe en su mente. A ellas les digo, podemos amar, podemos sacrificarnos, pero nunca debemos permitir que nadie pisotee nuestra dignidad. El silencio de la oveja solo aumenta el apetito del lobo. El camino que recorrí fue una dolorosa metamorfosis. Perdí un matrimonio, pero recuperé mi alma. A veces hay que atreverse a soltar una mano que ya no quiere sujetarte para poder, por fin, mantenerte en pie por ti misma. Y créanme, cuando
te atreves a erguirte. El mundo entero tiene que levantar la vista para mirarte.